Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Fiscalía General del Estado solicitó llamar a Ronnie Aliaga, Javier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano a la audiencia de formulación de cargos como presuntos autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Habíamos anunciado la entrevista con el licenciado Cristian Zurita, periodista y amigo de Fernando Villavicencio. No obstante, estamos con un problema de conexión. Vamos a tratar de insistir en aquello. No obstante, tenemos en este momento también a otro de los cercanos amigos de Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, con quien nos hemos ya logrado contactar para hablar sobre lo que ha ocurrido respecto de la investigación de los presuntos autores intelectuales. La Fiscalía ya pide la vinculación de Ronnie Aliaga, Javier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano. ¿Cuál es la lectura que tienen quienes estuvieron en su momento muy de cerca de Fernando Villavicencio? Carlos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes les saluda, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto en estar con ustedes. Carlos, se han cumplido ya apenas 2 años del asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía da una respuesta que parecía una respuesta esperada por varios de quienes han seguido de cerca las investigaciones en torno al asesinato de Villavicencio. Y esta vez señala ha pedido la vinculación de Ronnie Aliaga, Javier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano. ¿Qué tan lejos estamos de que se llegue a hacer justicia en este caso? Sí, yo creo que siempre la justicia será parcial, no será una justicia que deje a todos conformes. Particularmente creo yo a los más cercanos y a la familia. Pero nosotros creemos, y nosotros dijimos desde antes, nosotros no vamos a presionar. Incluso hicimos algunas movilizaciones apoyando la acción de la Fiscalía. Imagínense, nosotros nos dedicamos a eso y no a decirle a la Fiscalía, a lanzar dardos contra la Fiscalía, porque decíamos nosotros tenemos que confiar en alguien en este momento y nosotros confiábamos en que la Fiscalía pueda hacer su trabajo. Desde luego, nosotros esperamos que estén todos los que deben estar en ese... aquellos que están comprometidos con la muerte de Fernando Villavicencio. A lo mejor no logramos toparlos a todos, pero evidentemente nosotros teníamos una visión de por dónde estaba el asunto, y eso es lo único que hicimos nosotros, es ayudar para poder dar pistas sobre la investigación y nada más. ¿Y esa visión? Nosotros dejamos en este momento que haga toda su labor la justicia, y también nosotros pedíamos, desde luego, que se tome en cuenta, por ejemplo, los aportes que podía hacer el FBI y otros sectores que tenían información sobre este asunto. Y esa visión que ustedes tenían común, quienes estuvieron cercanos a Fernando Villavicencio, quienes también participaron de parte de lo que fueron sus denuncias en su momento, sabían muy de cerca también quienes estaban intentando callarlo. Quizá esa visión coincide con lo que esta vez ha informado Fiscalía. Nosotros teníamos mucho temor después de que se hizo pública la fotografía de la piscina. Ustedes recordarán, famosa foto de la piscina. Esa gráfica determinó que, siendo el principal implicado el señor Jordán, un individuo bastante violento, que ustedes han visto cómo se ha comportado incluso con algunos sectores de la prensa y con otras personas, incluso para intimidarlas, etcétera. Nosotros teníamos la visión de que por ahí estaba uno de los puntos neurálgicos de quienes estaban comprometidos. Sabíamos también que no solamente él, sino que habían tras de él algunos cerebros de la organización de esto, de apoyar esto, de financiar esto, pero adicionalmente de dar la orden de que se ejecute. Entonces, eso no voy a decirlo, evidentemente, aunque ustedes me pregunten, no voy a decir nombres, pero evidentemente que faltan algunas de esas personas.
Ahora bien, de los 4 que esta vez ha pedido la vinculación fiscalía, hablamos de Javier Jordán y Ronnie Aliaga, quienes estaban además en la famosa foto de la piscina que tanto les indignó en su momento y que ahí la tenemos precisamente en pantalla, de los que están ya dentro de la piscina. El segundo, desde la izquierda, es Ronnie Aliaga, el cuarto es Javier Jordán, y ahí precisamente esa fue la foto que había publicado en su momento Fernando Villavicencio, que causó esta indignación por parte de ellos. No obstante, había una conexión también previa con el extinto narcotraficante Leandro Norero, y me refiero a los mensajes entre Norero y Javier Jordán, que ya daban cuenta de esta relación, al menos con grupos de delincuencia que estaban ya relacionados a ciertas mafias. Esto podría de alguna forma también ir configurando cierta verosimilitud en las investigaciones de fiscalía. Mire, nosotros teníamos la información, o sabíamos, porque a Fernando Inteligencia le informó que en Colombia se estaba preparando el asesinato de él mucho tiempo antes. No estoy hablando de meses, mucho tiempo antes ya estaban ellos preparando. Por lo tanto, o sea, el que haya fallecido Norero, el que le hayan asesinado, si es que falleció Norero, y después los operadores aquí en el país, como son Aliaga y compañía, ellos evidentemente siguieron el operativo. No es que abandonaron el impulsar ese asesinato. Y mire que llegó a tanta la osadía que en plena Asamblea Nacional, 5 asambleístas dijeron que hay que quebrarle a Fernando Villavicencio. Los de RC5, los correístas, y uno del Partido Social Cristiano, Muentes. Así es Pablo que Muentes. Todos, un montón de gente sabía de que se estaba preparando el asesinato de Fernando Villavicencio, pero esa gran confabulación política de varios sectores políticos y mafiosos fueron los que determinaron de que Fernando sea asesinado. Y allí un poco tiene sentido lo que usted menciona con algo que las hijas de Fernando Villavicencio han mencionado a través de un comunicado. Se habla en este momento de 4 posibles autores intelectuales. No obstante, ellas hablan de una estructura mayor, de mafias que podrían tener mucho más alcance y que no serían únicamente o eventualmente los 4, y esto podría extenderse. Usted ha mencionado lo que en su momento también Villavicencio había advertido, las amenazas de Pablo Muentes, hoy procesado y condenado en uno de los casos de la corrupción en la justicia, y otros personajes. Es decir, podrían eventualmente no ser solo los 4. Evidentemente, ellos representan a tendencias políticas, ellos representan a sectores que están implicados en algunos problemas de corrupción en el país, y no es solo eso, también es el problema del narcotráfico, también son las bandas mafiosas. Entonces, no son solo ellos, por eso digo, fue una gran confabulación política. Muchos, pero muchos sabían que se estaba preparando, orquestando el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero ellos no dijeron nada. Hacían mutis en el foro, por lo menos, si no aceptando de que ese proceso persista, siga, continúe y que termine con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque no les importaba, no les interesaba que él vaya a cortar las arterias principales de la corrupción. Lo que está pasando en el seguro, lo que pasa en el Ministerio de Salud, lo que pasa en la contratación pública de todos los sectores, no solamente en Petroecuador, no solamente en Selec. El narcotráfico se sintió invadido, claro que sí, pues. Si Fernando dijo que iba a militarizar al siguiente día los puertos, 10 puertos privados de Guayaquil, pues, y que iba a militarizar las fronteras. ¿Cómo no va a tener problemas y cómo van a querer esos sectores que Fernando Villavicencio llegue a la presidencia? Es la única forma que vieron para coartarle el camino
porque mucha de la gente incluso comenzaron ya a hablar formalmente en sectores como el CNE de que Fernando Villavicencio iba a ganar. Ahora bien, porque le matan no porque iba a perder, pues, le matan porque iba a ganar. Es lo mismo que pasó con el senador Uribe. Miguel Uribe. Ahora bien, Carlos, en este sentido, en este contexto, con todo lo que usted señala, de alguna forma lo que sugieren es que están en el asesinato involucrados no exclusivamente el narcotráfico ni la política, sino quizá narcotráfico, política, justicia y la piscina. Pero desde luego, usted es muy extenso. Por eso digo, fue un acuerdo, fue una confabulación político-mafiosa de varios sectores que pusieron todo su contingente para que eso suceda. En algún momento dentro del proceso de la investigación, uno de los testigos hablaba eventualmente de un pago de $200,000 por este sicariato, por el asesinato de Fernando Villavicencio. Todos estos han sido ya o son parte de los elementos que ha recogido de a poco Fiscalía en estas investigaciones. Esto ¿tienen alguna certeza ustedes de que se habían registrado estos pagos? ¿Son suficientes a criterio de ustedes los testimonios dentro del proceso de la autoría material? Yo creo que pudo circular mucho más dinero. Recuerde usted que la organización vino desde Colombia y, como repito, no fue pues una semana, 15 días, un mes antes, fue con mucho tiempo de antelación lo que estuvieron preparando este asesinato. Evidentemente que debió correr mucho dinero, esos 250,000 seguramente fue solo para los gatilleros, pero aquí hubo gente que se encargó de organizar ese asesinato y que estuvieron por mucho tiempo haciéndolo dentro del país. En su momento, José Serrano, cuando se dio ya el asesinato de Fernando Villavicencio, en una de las declaraciones, en una de las entrevistas, en uno de los medios de comunicación, dio algunas entrevistas. De hecho, él sugería de alguna forma que el asesinato podría estar vinculado también con lo ocurrido con Rubén Cherres. Recordemos también que fue uno de los denunciados en otro de los casos. Hay quienes sugieren que eventualmente Serrano buscaba desmarcarse de lo que ahora ya es una vinculación en el caso. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Evidentemente ellos trataban de desviar la atención. Recuerde usted que una de las cosas que enseguida circuló por internet era que algo tenía que ver el presidente anterior, ¿se acuerda? Uh-huh. Eso es. Y se diseminó, pero en gran cantidad, incluso grupos sociales y grupos de izquierda decían que el que le había asesinado a Fernando Villavicencio era el expresidente Lasso. Entonces, no, nosotros sabemos perfectamente que intentaban desmarcarse, y usted sabe que nada mejor que acusar a otras personas para desviar la mirada. ¿Cree usted entonces que José Serrano intentó desviar el tema? Yo creo que sí. En todas sus declaraciones, en todas estas entrevistas, donde apuntaba al caso Cherres, al caso León de Troya, al caso Encuentro en su momento. Evidentemente que sí, porque Fernando no dejó. A ver, debo decir que finalmente en los últimos momentos, y al menos siendo asambleísta, él acusó a algunas personas que antes habían sido realmente resguardadas por el poder. Recuerde usted que 2 días antes, Fernando Villavicencio denunció, por ejemplo, que el señor Nebot tenía 3 puertos a su nombre con una empresa en Nueva Zelanda, instalada en Nueva Zelanda, 3 puertos en Guayaquil. Recuerde usted que también mencionó, y esto lo dijo claramente, yo le presenté al presidente, pero él no terminó de investigar, y cuando no termina de investigar es que él proporciona documentación para que salga esa denuncia que salió por otro lado, usted recordará también.
Interesante. Y con esto termino, Carlos, la percepción que ustedes tienen respecto de este caso en concreto de la autoría intelectual es que no va a quedar en impunidad con estos avances. Bueno, nosotros esperamos, eso le decía al inicio, quizá no es suficiente para nosotros, quizá no sea suficiente para la familia, pero al menos parcialmente estamos encontrando justicia. Esperemos que en algún momento se logre desentrañar y encontrar a todos los que participaron en ese asesinato, en esa confabulación para asesinar a Fernando Villavicencio. Que se llegue hasta el final. Carlos, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Carlos Figueroa, amigo de Fernando Villavicencio. Él es médico, estuvo muy de cerca a Fernando Villavicencio. De hecho, fue quien en su momento, hace exactamente 2 años, nos confirmó de primera mano lo que había ocurrido ese momento en la clínica donde estuvo Fernando Villavicencio después del atentado, el momento que había fallecido precisamente en este noticiero, y esto ocurrió hace 2 años. 2 años han pasado y la Fiscalía ya pide la vinculación de 4 personas para como supuestos autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis